Una de las operaciones básicas que más se utilizan en la industria, fundamentalmente en la industria química, es la separación de un componente que está contenido en una mezcla de dos o más componentes. Esta separación se consigue de muy distintas maneras. Lo único que tenemos que hacer es acudir a las propiedades de cada uno de esos componentes. Una forma de hacerlo sería, por ejemplo, su diferencia de capacidad para absorberse en un determinado disolvente. Esa operación se conoce con el nombre de extracción líquido-líquido. Otra de las operaciones posibles para la separación de ese componente sería su capacidad para absorberse sobre un sólido. Son los procesos de absorción y de adsorción. Y otra de las posibilidades que existe es por esa diferencia de volatilidad que tienen los distintos componentes, entendiendo como volatilidad la capacidad que tiene ese componente para pasar desde la fase líquida a la fase vapor cuando se le aplica calor. Pues bien, cuando se aplica energía o se aplica calor a esta mezcla de componentes, para separarlo por su diferencia de volatilidad, lo que conseguimos es formar un vapor que será más rico en el componente más volátil, es decir, en aquel componente que tiene más facilidad para pasar a la fase vapor. Este vapor, posteriormente, lo que podemos hacer es condensarlo y obtenemos un líquido que será mucho más rico en el componente más volátil que el líquido de origen, la mezcla original. Bien, esta operación de separación de ese componente mediante la aplicación de calor y obteniendo ese destilado rico en el componente más volátil se conoce con el nombre de destilación o destilación simple. Cuando en la industria se necesita obtener un líquido o un componente en una concentración mucho más elevada, se puede acudir a varias formas de hacerlo. Una primera forma sería coger este destilado que hemos obtenido en la primera operación y volver a destilarlo, aplicando nuevamente calor. Obtendríamos un segundo destilado. Este segundo destilado se podría repetir la operación, volver a aplicarle calor y obtener así un tercer destilado. Pero como se puede estimar, esta operación sería muy costosa desde un punto de vista energético. Otra forma de hacer esta operación de enriquecimiento, de obtener un destilado muy rico en el componente más volátil, sería conseguir que una parte del destilado, desviarlo y ponerlo en contacto con el vapor que asciende de la mezcla que nosotros estamos calentando. En ese momento, en ese contacto entre el vapor y el líquido que desciende, se transfiere el componente más volátil desde el líquido al vapor, con lo cual conseguimos que el vapor se enriquezca y el líquido se empobrezca. Este contacto que se produce entre el vapor que asciende y el líquido que desciende se conoce como etapa de equilibrio, de forma que el vapor que asciende y el líquido que desciende posterior al contacto, esos dos fases, vapor y líquido, se encontrarán en equilibrio. Pues bien, el contacto se conoce como etapa de equilibrio y normalmente se realiza en un plato, aunque se puede utilizar cualquier otro soporte para realizar ese contacto. Bien, la operación que aquí estamos hablando de poner en contacto el vapor que asciende con un líquido que desciende se conoce como rectificación y normalmente se realiza en unas instalaciones similares a las que tenemos aquí a nuestra espalda, que es una columna de rectificación. Esta columna, que es el tubo central, contiene tantos platos como sean necesarios para alcanzar el objetivo que nosotros perseguimos. Igualmente, en este caso, si os fijáis, tenemos 8 platos o 8 etapas de contacto entre la fase vapor y la fase líquida. La instalación contiene, aparte de esos platos y esa columna, un calderín en la parte inferior en donde está contenido la mezcla de los componentes de los cuales queremos separar uno de ellos. Bien, pues se calienta mediante, en este caso, una manta eléctrica que se accionan mediante estos termostatos o temporizadores. Una vez que se aplica calor a la mezcla y entra en ebullición, el vapor, como hemos dicho, asciende y en este caso asciende a través de los platos, si nos fijamos, las rendijas que contienen ese sombrerete. Pasa por el centro, pasa por las ranuras y va ascendiendo hasta que llega a la parte superior de la columna, esta parte de aquí arriba, en donde tenemos un serpentín con un refrigerante, en este caso es agua fría. De esta forma lo que conseguimos
es que el vapor que llega hasta ahí se enfría y condensa. Y ese líquido condensado lo que hacemos es desviarlo hacia un distribuidor de corriente, que es el aparatito que tenemos aquí, que se ve que funciona mediante la acción de este otro, que es un electroimán. Cuando se acciona el electroimán, ese embudo que está en el interior cambia de posición a esta otra y el líquido, el condensado, sale por esta zona, que es lo que se conoce como destilado. Cuando el embudo se encuentra en esta otra zona de aquí, todo el líquido condensado se devuelve a la columna, en donde ya se pone en contacto con el vapor que asciende. Esta fracción de líquido que se devuelve a la columna se conoce como reflujo. Pues bien, la relación que existe entre el líquido que sacamos como destilado y la cantidad de líquido que metemos en la columna o devolvemos a la columna como reflujo se conoce como relación de reflujo. En nuestro caso, en esta operación lo que vamos a hacer es trabajar a reflujo total. Eso significa que absolutamente todo el condensado lo devolvemos a la columna, no sacamos absolutamente nada de destilado. Este va bajando y en su se produce esa etapa de transferencia del componente más volátil desde el líquido al vapor que asciende, con lo cual el vapor se va enriqueciendo. Una vez que ya se ha enriquecido el vapor, asciende y el líquido desciende al plato inferior. Se llena y vuelve a ocurrir el mismo fenómeno. Se acumula hasta un determinado nivel que nos lo marca el rebosadero. Fijaros que vuelve a cubrir el plato y entonces el vapor borbotea a través del líquido, se produce la transferencia y sube. Y el plato inferior. Y así va ocurriendo en todas y cada una de estas etapas de contacto o plato, hasta que al final el líquido se devuelve de nuevo al calderín. En esta columna, en esta instalación, lo que perseguimos es analizar el rendimiento global que se consigue de separación de ese componente en la mezcla. Entonces, para eso lo que hacemos es coger una muestra del destilado, se coge otra muestra del residuo y con esos datos, una vez analizados en un densímetro que nos da la densidad de la mezcla y con unas tablas podemos determinar la composición, podemos entrar en la curva de equilibrio y determinar mediante el método de McCabe-Thiele el número de etapas teóricas necesarias para conseguir esa separación. Si ese número de etapas teóricas lo comparamos con el número de etapas reales que tenemos en la columna, que como se puede observar tenemos 8 etapas, pues nos da el rendimiento global de esa columna en la separación. Igualmente en esta instalación lo que perseguimos es determinar la eficacia de un plato, es decir, realmente cómo se comporta respecto a la idealidad. Si antes decíamos que en los contactos el líquido que abandona y el vapor que sale de esta operación salían en equilibrio, pero realmente no ocurre así. Entonces lo que queremos ver es en cuánto nos hemos aproximado a ese equilibrio. Para lo cual lo que haremos es coger una muestra en un plato cualquiera del vapor que llega, otra muestra del vapor que sale y así sabremos cuánto se ha enriquecido. Posteriormente comparamos ese valor con lo que se tendría que haber enriquecido de haber alcanzado el equilibrio, datos que sacamos de esas tablas o de esas gráficas de equilibrio, y así sabemos la eficacia de ese plato referida al vapor. Igualmente se puede determinar la eficacia referida al líquido, pues obteniendo muestras del líquido que desciende y el líquido que sale del plato, el que llega y el que sale, y viendo en cuánto se ha empobrecido. Se compara con lo que se tendría que haber empobrecido de haber alcanzado el equilibrio y eso nos da la eficacia de ese plato referida al líquido. Bien, con estos valores de rendimiento global de la columna y eficacia de cada uno de los platos nos puede permitir diseñar una columna ya a escala planta piloto o bien a escala industrial. Esto, como estamos viendo, es una columna
a escala laboratorio. Las tomas de muestras del destilado y del residuo, se toma cualquier tubo para tomar muestras, y en este caso aquí cogeríamos nuestro destilado, que simplemente por olfato se vería la alta concentración de alcohol etílico que tiene, puesto que aquí la mezcla que tenemos es una mezcla de agua y alcohol etílico, y en el residuo se tomaría igualmente con otro tubo, y en este caso, abriendo esta llave, tomaríamos una muestra del residuo. Para la toma de muestras en los platos se utilizan estos mecanismos que tenemos aquí, que nos sirven para sacar tanto el vapor que llega y el vapor que sale, como el líquido que llega y el líquido que sale en cada uno de los platos. Bien, esta operación, aparte de realizarse en este tipo de contactos o etapas de contacto que son los platos de borboteo como este que tenemos aquí, también se puede realizar de otras muchas maneras, fundamentalmente lo que se conoce como columna de relleno. Es decir, esa columna, en vez de tener platos, lo que haríamos es rellenarla de un material sólido, inerte, que lo único que hace es favorecer el contacto entre la fase líquida y la fase vapor. El relleno puede ser de cerámica, puede ser de vidrio, puede ser metálico, de todas las formas que nos podamos imaginar. Esta operación de rectificación es básica, como hemos dicho al principio, en la industria química. Una de las industrias fundamentales, la que más utiliza estas técnicas de separación, es en refinería de petróleo. En estas plantas se consigue separar los distintos componentes del petróleo en fracciones, en columnas, no como estas, sino un poquito más grandes. Aproximadamente tienen un diámetro de 2 metros y tienen una altura de 80 metros, con 80 o alrededor de 80 platos en su separación. De esta forma conseguimos separar todos los componentes, como se sabe, por cabeza se sacan todos los gases, gas natural, metano, propano, butano, y también se saca por las fracciones correspondientes a las naftas, gasolina, queroseno, gasoil y posteriormente todos los residuos. Bien, otra de las industrias fundamentales que utilizan este sistema son las de destilería. En destilería lo que se hace es fermentar una disolución con azúcares y se obtiene un caldo con un poquito de alcohol, alrededor de un 8 o un 10%. Para cualquier uso industrial del alcohol necesitamos enriquecerlo y entonces se enriquece en un sistema similar a estos, columnas de platos, en donde se llega hasta la máxima concentración que permite este sistema agua-alcohol de 96%. Es lo que se conoce como el azeótropo. A partir de esta concentración no se pueden separar por este método el agua y el alcohol, sino que tendríamos que utilizar otro sistema para alcanzar el 100%, es decir, el alcohol anhidro. Otras de las instalaciones industriales que utilizan este tipo de técnicas son las de obtención de aceites esenciales. Esta la tenemos muy cerca de Granada, la podemos ver a la entrada de Armilla, lo que antes se conocía como Destilería García Lafuente. Hacia el exterior, muy cerca de donde está el Toys R Us, podéis observar una serie de torres metálicas. En su interior está contenida esas columnas de destilación, de cual se sacan los aceites esenciales que después se utilizan para la obtención de bebidas aromáticas, para perfumería, para cualquier otra aplicación de esas esencias aromáticas.